Sí, sí, también. También ya lo puse. Ok, chicos. Vamos a ver el resultado de lo que son los exámenes que les hicieron. Vamos con el primero, que es el de 2008. Este el que de 8. No, que empieza con el español. Con la lectura de los recuerdos. ¿Sí? Ambas empiezan también con una lectura en la primera. Pero ya vamos a ver si que dice la de los recuerdos. A ver. 2008. ¿Sí lo pusieron así como 2008? ¿Qué dice? Español. Comienza con español. Dice los recuerdos. La lectura de aquí dice los recuerdos. ¿Ok? Vamos a ver lo que es español, literatura. En este caso vamos a ver las dos historias, este examen, y química y biología. ¿Okay? Bueno, español. ¿Me lees la primera, por favor? ¿Cuál de los siguientes significados de la poética de la lengua? De las golondrinas firman el pergamino. ¿Por qué escogiste eso? Porque es como la titular. No te explica como porque la función poética se puede hacer referencia a cosas que no pasan realmente. No hay golondrinas firmando el pergamino. ¿Qué tipo de recurso estilístico literario estamos ocupando? Una metáfora. O sea, acuérdense, cuando tengamos una función poética, generalmente vamos a tener función, bueno, un instrumento que se llama metáfora, o podemos llegar a tener lo que se llama símil, una parte de símil. ¿Cómo es el símil? ¿Qué necesitamos en el símil? ¿Cuál es la palabra clave para saber qué estamos haciendo símil? ¿Cómo? ¿Okay? Entonces, normalmente, para este tipo de función de la lengua, generalmente vamos a ocupar un símil o una metáfora, pero casi 100% son metáforas. ¿Okay? ¿Qué otras funciones de la lengua tenemos? Está la poética, ¿qué otra? ¿No? Apelativa, función de la lengua. ¿De la lengua? ¿Cuál? Referencial. Ajá. Metalingüística. Ajá. ¿Qué otra? Fáctica. ¿Quién dice fática? Muy bien. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cuántas tenemos en total? Son 6 o 7, según no recuerdo. ¿Ok? La que sigue, por favor. En los dos iniciados se dice la que predomina en medio. El vallenato se rasgó el lago y su misma materia media presión empezó a reírse porque un pedazo de la al dicho de monólogo y narración de descripción y representación se discutió el monólogo de narración y representación de argumentación. ¿Cuál crees que sea ahí? Narración y descripción. Narración y descripción. ¿Por qué decimos que es una narración y descripción? La descripción, acuérdense que es cuando les mencionan las cosas de una manera tan detallada que lo pueden imaginar. ¿Okay? Por ejemplo, cuando les dicen, ¿cómo llego al antro más famoso que ustedes quieran? Ah, pues mira, te vas aquí derecho en la calle del 16 de septiembre, das vuelta en las 5 de mayo, y después das vuelta acá, vas a encontrar un arbolito de color azul. No, ¿verdad? No existen los árboles azules. Pero bueno, ¿qué tal si lo pintan? Arbolito de color azul. Y ahí es el lugar. Entonces les van a estar describiendo los lugares, ¿ok? Y la narración, ¿qué va a hacer? ¿Cómo sabemos que nos están narrando? Llevo un orden. ¿Qué tiene? ¿Qué características tiene una narración? Tiempo y lugar o espacio. ¿Ok?
La 3, por favor. Las mujeres de la ciudad real, las coletas, se deslizaban por un paso en el muro resistente de paloma, con los ojos bajos, los pies arreboladas por la ruda caricia de Dios. Es descripción y narración. Descripción y narración viene siendo exactamente igual que la de arriba. Lo único es que se los ponen en diferente lugar. ¿Sí? Luego tenemos una lectura que dice los recuerdos, dice a partir de lo que se implica o se afirma en el texto siguiente, contesta las preguntas de la 4 a la 7. O sea que ahí es lectura de comprensión. ¿Qué tipo de preguntas nos pueden hacer en una lectura de comprensión? Son dos tipos de preguntas. ¿Cuáles son? ¿O de qué trata? No, tipos. ¿Saben cuáles son los tipos? Puede ser es una preguntas implícitas o explícitas. Las implícitas o que son que pueden inferir algo es que tú tienes que dar tienes que interpretar lo que te están pidiendo, ¿ok? No te lo va a decir de manera explícita como la otra. La manera explícita de una pregunta es que te preguntan algo y tú lo encuentras en el texto, tal cual escrito. Y la implícita tú lo tienes que inferir. Por ejemplo, hay algunas que dicen, ¿con qué tipo de carácter el autor contestó esto? Tú tienes que saber si lo dijo con cólera, si lo dijo triste, si lo dijo alegre, entusiasmado. Tienes que interpretar la forma en que escribió generalmente. O lo que te pidan según el tema. Perdón, es que dijo que es explícita. Explícita, perdón, La que implícita o acaba de decir es explícita. explícita. Así es. La explícita es que está escrito, ¿ok? Y la implícita es que está dentro del texto, pero lo tienes que inferir, ¿ok? Entonces, son esos dos tipos de preguntas que nos pueden hacer en textos de lectura de comprensión. Entonces, vamos con... ¿Hay otras, por favor? Pregunta 4. Los recuerdos. Siempre se recuerda morir y Vamos a la pregunta directa. entre las décadas de los 80 y los 90 existe una relación de oposición. Ok, en esa pregunta viene directamente escrita en la lectura. Entonces, ¿la infirieron o no? La infirieron, ¿se dan cuenta? La que sigue, por favor. El hundimiento de la bolsa de los 80, un recurso disponible para aplazar el cambio. ¿Viene dentro de la lectura? ¿No? ¿No viene? ¿Seguros? Bueno, Sí. Sí lo menciona, ¿ok? Porque ese es un dato. Si se fijan, la forma en que responde, ahí sin que yo haya leído toda la lectura me doy cuenta que eso lo dijeron en alguna parte del párrafo. Ajá. Quizá no es el escrito tal cual, pero viene de alguna manera. Nosotros no tuvimos que interpretar al autor, ¿ok? La que sigue, por favor. en la década de los 90, se ha encontrado más que Esa pregunta está, más bien esa respuesta está implícita o explícita. ¿Viene dentro del texto? ¿Escrito? ¿No? ¿Seguros? Sí viene, ¿no? Entonces es explícita, ¿ok? La 7, atrás. Ok, ahí ya es netamente lectura como tal de comprensión. ¿Cómo dividimos o qué tipos de ideas puede tener un texto? Principales, ¿qué otras? Secundarias. ¿Y la última? Complementaria. Complementarias, ¿ok? ¿Qué función tienen las complementarias dentro de un texto? ¿Por qué se llaman así? Aportan más a una idea. Aportan datos generalmente para reforzar las otras ideas, ¿ok? ¿De dónde sacamos generalmente el título de una obra o el título de un texto? De la idea que, o también llamada idea general. Les pueden preguntar como idea principal o idea general.
Hay veces que les dan el texto y les dicen cuál es la idea general de la lectura. O les pueden decir, para esta lectura y conforme a la idea general, ¿qué título le pondrías? Pues acuérdense que una vez que la lean, tienen que sacar una idea general y del título que les proponga, el más acercado va a ser el que hable más acerca del texto. ¿Ok? Bien. La 8, ¿quién va? ¿Qué forma verbal completa de todas las letras? Si primero ir al cine con nosotros, habría avisado. Ok, habría avisado. ¿Y eso en qué tiempo verbal está? ¿Sí? Algo de eso. ¿Qué es el Como subjuntivo? pretérito, ¿Qué es el subjuntivo? Sí, también, pero ¿qué es el subjuntivo? ¿Qué es? Es un modo verbal. Acuérdense que hay modos y hay tiempos. Ambos verbales. Donde los modos tenemos de 3 tipos. Tenemos el operativo, que da órdenes, ¿no? Impera, o sea, gobierna, da órdenes. El otro, indicativo, vivo, que está diciendo lo que ocurre en el momento, son hechos reales, ya sean pasados, presentes o futuros, o compuestos, pero son hechos en sí. Y el otro, subjuntivo, que qué característica tiene, posibilidades, que es una posibilidad, o sea, que no ocurrió, no ha ocurrido, puede que ocurra. ¿Ok? Esos son modos. Tiempos, vamos a tener tiempos simples y tiempos compuestos. ¿Qué características va a tener los tiempos simples? Depende del modo que veamos. Generalmente el que más manejamos es el modo indicativo, que ahí tenemos el presente, el pretérito, futuro, el copretérito y el pospretérito, ¿sí o no? Los tiempos compuestos, siempre vamos a tener el verbo haber más un verboide. ¿Qué es un verboide? Un verboide es un verbo más una terminación que puede ser en ado o ido. Ajá. Entonces tenemos el verbo haber con el verbo ir. ¿Qué tiempos compuestos tenemos? Ah, pues tenemos el famoso ante presente, ante pretérito, ante futuro, ante copretérito y ante pospretérito. ¿Sí? Siempre que ven la palabra ante, es que es un tiempo compuesto. ¿Ok? Puede ser en modo indicativo o en modo subjuntivo. Si tienen el verbo haber más esa forma en donde va a tener una terminación, ¿de qué estilo? Tenemos terminación general en los verbos. Para que sea un verbo tiene que ser terminación ¿de qué tipo? Ar, ir, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? infinitivo, ¿Esta? sí, No. participio, Muy bien. Y ahora sí, el gerundio, ¿cómo va? ando yendo, Que les encanta, ¿no? Estoy corriendo, estoy comiendo, estoy mascando, ¿no?
Entonces, si tenemos un verbo que es el verbo auxiliar haber, que siempre va a estar presente el verbo auxiliar haber en los compuestos, este es el que se va a conjugar realmente. El verboide va a quedar ahí, acompañando la acción, pero realmente el que va a estarse cambiando va a ser el verbo haber en un tiempo compuesto. Entonces, aquí, si es un modo de qué tipo, un modo indicativo. ¿Qué tiempo tiene? ¿Ok? ¿Por qué? Por la terminación. Y acuérdense que puede también confundirse con qué. ¿Con quién? Puede confundirse un poco con el que pretende. ¿Ok? Lo tienen que ver también el contexto. ¿Sale? ¿Sí queda claro, chicos? Como diga. Ya lo borro. ¿Por qué se los digo esto? Porque también pueden presentárselos. Les pueden poner como tal, habría realizado, y les van a decir en qué modo está, les va a preguntar en qué modo está, o en qué tiempo está el verbo, en negritas, o subrayar, ¿ok? Entonces tienen que saber los modos y los tiempos verbales. La 9, muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Cuál de los siguientes periodos es bimembre? De su aspecto indicaba una juventud madura. Ok. ¿Puedo borrar? ¿Qué tipos de enunciado tenemos? Hay una clasificación muy grande, pero la principal, o desde la que se inicia todo el asunto de los enunciados, es una bien básica. No sé casi ni qué logro. Tenemos. ¿A qué diferencia? Desde aquí salimos, ¿no? El tipo de enunciado. ¿Qué diferencia uno del otro? No te duermas, corazón. No te duermas. ¿Qué diferencia el unimembre del bimembre? Esto es de primaria, chavos. Fuerte, fuerte, fuerte. No, no tanto, bueno, sí pueden ser cosas, pero ¿cuáles serían? Bien simple. Sujeto y predicado, ¿ok? Aquí, por eso vi, membre, dos miembros, membre, ¿ok? Tiene sujeto y predicado. Y aquí, puede ser desde una palabra hasta una serie de palabras, pero ¿qué no tiene? ¿Qué no tiene este que este sí lo tiene? Es la clave. Pero Verbo. Este tiene verbo. Y acá no tiene verbo. Pueden darme una letanía larguísima, pero si no hay verbo, es un miembro. Un miembro. ¿Ok? Sujeto. ¿Cuántos tipos de sujeto tenemos? ¿Sujeto qué? También llamados de qué otra manera. El tácito es el que suponemos que está ahí aunque no nos lo digan, ¿no? Y el explícito o ¿cómo mi tácito? Morfológico. Morfo, que tiene forma, ¿ok? Morfológico, por eso se llama así. Es un sujeto con forma, ¿ok? El predicado, vamos a ver estructuras. ¿Quién es
¿De qué otra forma se le llama al verbo? ¿Cómo se le llama de otra manera al verbo? Acción. No, ¿es el qué? ¿Cómo se le llama? Como estructura. No. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se llama el verbo? ¿Es el qué? Bueno, el sujeto como tal, ¿qué es en la estructura de la oración? Puede ser un sustantivo, puede ser un sujeto, pero ¿cómo se le llama a la estructura como tal del sujeto cuando están analizando una oración? Objeto directo. No. Objeto directo y objeto indirecto van en el predicado. ¿Ok? También lo que me dijeron de complementos, por ahí algo escuché complementos, también es todo en el predicado. En el sujeto como tal tenemos una estructura. ¿Cómo se llama? ¿Cómo la digo? ¿No es el núcleo? Sí, exacto. Núcleo del sujeto. Es que la tenía aquí, pero no me salía el nombre. El núcleo del sujeto Tampoco, pero es el sujeto per se. No toda la oración o todo el fragmento del enunciado. Por ejemplo, si yo le pongo. Claro, ojalá. Si yo le pongo las flores rojas, son bonitas, ahí tengo una oración completa, ¿no? Aquí el sujeto va de aquí hasta acá, ¿sí o no? El sujeto siempre va a ir hasta antes del verbo. Ojo, el sujeto puede estar al principio, en medio o al final de una oración, ¿sí o no? Ok. Esto es mi sujeto. De aquí tengo 3 elementos, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es un artículo. Dentro de los artículos tenemos la clasificación que son determinados, que son el, la, los, las. Y tenemos indeterminados, que son un, una, unos, unas. Determinado porque sabemos cómo es, si es femenino, masculino o indeterminado, o neutro más bien. Indeterminado es un cualquiera. Por eso, un cualquiera, ese es un indeterminado, un X en la vida, ¿sí? Entonces tenemos el artículo determinado. Rojas, ¿qué es? Objetivo. ¿Adjetivo de qué tipo? Calificativo, ¿ok? Entonces, esto de aquí, tan, es el núcleo del sujeto. ¿Sale? En el predicado tenemos lo mismo. Tenemos el núcleo del predicado. ¿Qué creen que es? El verbo como tal. No un verboide ni nada, es el verbo. ¿Ok? ¿Sí? Aquí también, así como tenemos complementos dentro de la parte del predicado, en el sujeto también hay complementos. Pero eso ya más profundo. Eso casi no se los pregunto. ¿Ok? Pero si les piden analizar toda una oración, ¿qué complementos hay? También hay un complemento directo del sujeto y un complemento indirecto del predicado, pero no preguntan de la misma manera que en el predicado. Es diferente. Generalmente aquí los complementos son los que le van a dar valor al sujeto. O sea, por ejemplo, si les pongo las flores rojas de Navidad, eso de Navidad es un complemento directo del sujeto. Siempre les van a acompañar con una preposición
y algún mote que sea específico de un tiempo. ¿Sale? Ahora en el predicado, este está muy cortito, son bonitas. Son, pues es el verbo ser o estar, y bonitas, ¿qué es? El objeto Sí, es un objeto directo, porque ¿qué pregunta hiciste? Pues una flor. No. Entonces no es objeto directo, ¿qué es? no, es, Si preguntas cómo son, ¿qué es? complemento. Un complemento circunstancial. Complemento circunstancial es tipo de modo. ¿Ok? En efecto, tenemos un objeto directo, aquí no. Pero ¿qué preguntamos? ¿Qué? ¿Qué más el verbo? En el objeto indirecto, ¿quién o quiénes más el verbo? Complemento circunstancial de modo, siempre se pregunta cómo, de modo, de lugar, dónde, de tiempo, cuándo. ¿De qué otro hay? De causa. ¿Por qué? Hay como 7 complementos circunstanciales. Estos son los más comunes. Estos 4. ¿Ok? También hay de cantidad. ¿Cuánto? Maestra, perdón. Chicos, no, los exámenes se regresan, ¿va? Los solitos se entregaron y los que traen se van a regresar, ¿va? Porque no me regresan el material, ¿va? Entonces, todas sus anotaciones van en el cuaderno. Y los que faltan de entregarme el material, por favor. Gracias. ¿Va quedando claro esto? A esto yo me refería cuando les comentaba que cuando vieran español preguntaran toda esta parte de gramática, de tiempos verbales. ¿Por qué? Porque sí se los pregunto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Acuérdense que también tenemos preposiciones que también les pueden poner. Les pueden poner también tipos de pronombres. Les pueden poner también adjetivos, tipos de adjetivos. ¿Ok? Sustantivos también. Entonces deben de saber de qué tipo son también. ¿Ok? El remember sí no tiene verbo. ¿Mande? Es que no me queda claro por qué el remember no tiene verbo si el verbo es el núcleo. Y el remember sí tiene verbo. En el bimembre sí tiene verbo. Es que Ay, perdón. Ay, disculpa, es al revés. El unimembre no tiene verbo. Y aquí sí tiene verbo. ¿Ok? Por eso les decía que el unimembre puede ser muchas palabras, pero con que no tenga verbo. En el momento en que tiene verbo, se convierte en oración bimembre. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, chicos? Gracias. Me equivoqué a la hora de anotar. La 9 vamos, ¿verdad? Ah, no, ya la pasé. La 10. ¿Quién sigue con la 10? ¿En cuál de los siguientes expresiones la relación es más clara? Es la de el primer paso para obtener un buen empleo es cuando estaba hablando de la capellana. En esta parte del relato de Ok. ¿Cómo podemos saber que tiene una redacción adecuada? ¿Qué debemos de tener en claro? Número 1, pues debe de haber estructura, ¿no? Aunque sea un texto pequeño, pero debemos de ver que haya como una especie de introducción, un cuerpo o explicación y una conclusión. Si vemos que esto brinca acá, acá y acá, acá, no es una redacción clara. Porque siempre tendemos a ver de inicio hacia el final, no del final al inicio. No de una conclusión te vas a un inicio. No tendría sentido. ¿Ok? Entonces debe de tener una estructura siempre en nuestro texto. ¿Vale?
La que sigue, la 11. Identifica cuál de los siguientes soluciones es correcto. Ya había mucha gente que no la hablaba. Ujú. ¿Por qué escogimos esa? Porque ¿Por qué las otras? que tenemos bueno, a mí no me gusta, y las otras hablan o menos correcto cómo se va. Por ejemplo, esa que si hubieron varios terremotos el año pasado, No, pues habría sido como me perdieron. ¿en qué tiempo hasta se hubieron? ¿En qué modo? Hubiera estudiado. El hubiera no existe. ¿Por qué no existe? Porque es algo que no puedes hacer. Hubieron está mal. Porque está en qué modo. Subjuntivo. Es una posibilidad. Aquí lo están poniendo mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están confundiéndolos con lo que dice el año pasado. Es como que ese sí pasó, pero el modo en que está puesto el verbo es incorrecto. ¿Sí me explico? Okay. Acuérdense, el hubiera no existe. Hubiera está en modo subjuntivo. Futuro del modo subjuntivo. Por eso no existe. ¿Vale? Más bien pasado. Pretérito del modo subjuntivo. ¿Ok? Bueno, entonces la respuesta sí es la B. Había mucha gente reunida en la plaza. La que sigue, la 12. De acuerdo con la relación de analogía entre las palabras en letras mayúsculas, señala la opción que presenta una relación semejante en la pregunta 12. Luchar, vencer. Sería la de competir, triunfar. ¿Ok? ¿Qué tipo de analogía tenemos ahí? Causa-efecto. ¿Ok? La que sigue, por favor. Sinónimo de evaluarte, fortaleza. Fortaleza. Muy bien. La que sigue, por favor. Antónimo de interino, definitivo. Definitivo. ¿Ok? La que sigue. Elige el enunciado que presenta la ortografía correcta. Cuando haya acabado de obtener, la va. La E. La E. ¿Ok? La 16. Y el siguiente enunciado elige la opción con las energías que lo completan correctamente. ¿La ve? ¿La ve? Aquí es el uso de la Y y la doble L. ¿Ok? La que sigue, por favor. La A. En la B, ¿cuál está mal? Hexágono y qué más. ¿Demencia? No, ¿cuál otra? Es Moisés. Enmohecer, es de mo, hay una H que falta ahí. La C, ¿cuáles están mal? Hexágono y ¿cuál otra? Inestable, no lleva H. La D, ¿cuáles están mal?
Ahínco está mal, la H va intermedia entre la A y la I. ¿Ok? Y la E, ¿cuáles están mal? Hexágono y ahínco. ¿Ok? La 18, por favor. Elige el enunciado que esté escrito correctamente. Hola. De hecho, son iguales la A y la B. ¿No? La B tiene la C de la B. ¿En la qué? El primer, Ah, ya le vi. ¿Cuál es la correcta entonces? la B. La B. ¿Ok? Ahora vamos a la 61, literatura. La primera cuestión. Cuando el usuario de la lengua aumenta su sensibilidad sociolingüística para escoger el lenguaje apropiado a su comunicación, reconocemos una propiedad textual denominada lingüística. ¿Cuál dicen? A ver, ¿cómo? Todos dicen cosas diferentes. Adecuación. Adecuación. La que sigue, por favor. Una obra que se ha concebido para que las acciones sean representadas por actores mediante diálogo, se trata de un aspecto dramático. Un texto dramático. Recuerden que el texto dramático siempre se va o se fue creado para representarse. ¿Ok? La que sigue, por favor. Acá. Sí. 63. Un personaje antagonista es aquel que representa la fuerza aparente necesaria para que exista el conflicto. Y siempre va a ser como que el opositor. La que sigue, por favor, a un lado. ¿En qué tipo de obra desenlaces con eso? De La tragedia. ¿Ok? ¿Ves? Es una tensión del poema y completa la. No, nada más digo. Por el número de sílabas que tienen los versos del poema que acaban de decir. ¿Por qué son endecasílabos? ¿Por qué son endecasílabos? No, como que no. ¿Cuántas sílabas tienen? Tienen 11 sílabas. Tienen 11 sílabas. Tienes que aprender a contarles. Porque si no, generalmente Luis de Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz casi siempre escribían en 11 sílabas. ¿Por qué digo Sor Juana? Porque Luis de Góngora fue maestro de Sor Juana Inés. Entonces le aprendió todo lo que son las artes de escritura. ¿Ah? Y él escribía, le gustaban mucho los endecasílabos. Entonces ella, en honor a su maestro, casi siempre escribía de la misma. ¿Okay? ¿Cuáles son los versos alejandrinos? Porque tienen 14. Los que tienen 14. ¿Okay? La que sigue, por favor. Una metáfora es
una figura literaria que consiste en identificar dos términos. Así es, los van a relacionar. Generalmente los van a embellecer, ¿ok? La que sigue, por favor. Dejo la anterior corresponde. Épico, ¿Por qué es épico? porque habla de reyes, dioses. Y de luchas, ¿ok? Siempre va a haber un vencedor y un vencido, ¿ok? Un héroe. Siempre que haya héroes, es épico. La que sigue, por favor. Las obras propias peruanas Modernismo. ¿De quién son? De Rubén Darío, ¿ok? ¿Y quién es el máximo exponente del modernismo? No, sí, del realismo, perdón. Es que mi mente pensó otra cosa y mi boca dijo otra. Yo pues me quedé, ¿qué? Ajá. ¿Del realismo quién es? ¿Quién es del realismo? Sus siglas son BPG. No manchen, ya ni por eso. Sí. ¿Ok? Tatúenselo. BPG, Benito Pérez Galdós, realismo. ¿Ok? Rubén Darío, modernismo. ¿Sale? ¿La que sigue? dice la opción que contiene las características de la intriga se vive y las acciones son ejecutadas por personajes y su estructura está constituida por un planteamiento y densidad y sería la E. Ok, muy bien. Cuando vean lo de las estructuras del puerto, acuérdense cuando los cuentos que ustedes les contaban. O simplemente cuando les dicen sus papás, esto es un cuento. Cuando les platican algo, porque es un choro cortito que ustedes les echan y no se lo pegan. ¿Sí o no? Es un choro cortito. Eso es un cuento. ¿Sale? Bueno, la que sigue. Un cuento se diferencia de una novela con brevedad y rápido de Un choro cortito. ¿Sale? Luego nos seguimos con biología. Dice, ¿quién va? Voy yo. Ok, la 70 y 81. En esa misma hoja, pero Los investigadores que cristalizaron en el siglo XIX la naturaleza celular fueron Careiden y Schwann. Schwann, ¿ok? ¿Les suenan también las células de Schwann? Tiene que ver con eso. Es la teoría de las células que propone la teoría celular que tiene una estructura y demás en 1830. ¿Okay? Por eso dice que es a principios, bueno, dice que en el siglo XIX, pero fue realmente en 1800. Luego tenemos la que sigue, por favor. ¿Quién va? Así es. ¿Por qué son células estructurales y fisiológicas? ¿Qué es una estructura? Ordenamiento. Esto es una estructura. Un edificio es una estructura. Le da la forma a algo. ¿Ok? Las células que van a hacer cuando se congregan van a formar estructuras. Y a su vez esas van a tener una función. Por eso dice que son unidades estructurales y fisiológicas. Fisiológicas, ¿por qué? ¿Qué es la fisiología? El funcionamiento. Fisio es funcionamiento, logos, estudio del funcionamiento. ¿Okay? Un fisiólogo humano estudia el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Okay? Es una especialidad, una rama de la medicina. ¿Okay? Entonces, las células lo que van a dar es estructura, o sea, van a formar algo que a su vez van a tener una función. Acuérdense de un edificio. Un edificio tiene una estructura. ¿Y la función cuál es? Depende. Si es una oficina,
tiene la función de crear ciertos empleos para tener servicios o productos. Una escuela, su función es enseñar. ¿Okay? Entonces, cada organismo va a ser distinto. La que sigue, por favor. Relaciona los pasos del metabolismo con las actividades metabólicas que corresponden. Las fases de anabolismo. ¿Cuáles son las de anabolismo? Síntesis de proteínas y qué otra. Respiración. Fotosíntesis. ¿Qué es el anabolismo? Ajá, pero ¿qué características tienen los sistemas anabólicos? Ana. ¿Qué significa ana? ¿Sin qué? Sin oxígeno. Anfibio. ¿Qué le pasa con el an? Que no usa oxígeno. Se mete al agua. Anfibio. Normalmente cuando es ana o an, significa que no hay algo. ¿Ok? En este caso, todos los sistemas, o más bien todos los procesos anabólicos son sin oxígeno. ¿Ok? Y los procesos catabólicos ocupan el oxígeno como combustión. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ponemos el oxígeno y fuego? ¡Zum! Una explosión, ¿no? Entonces, los catabolismos necesitamos oxígeno como energético para hacer una explosión. ¿Ok? Por eso, ahora, las actividades que son catabólicas, ¿cuáles son? La digestión y la respiración. Ahí sí, al chaleco necesitamos oxígeno. ¿Ok? No veo cómo respiremos sin oxígeno en la parte catabólica. ¿Okay? Bueno, la que sigue. 84. La información genética codificada en el ácido desoxirribonucleico está en la secuencia de los procesos. La secuencia de las variantes. También, ¿cómo se le llama al ácido desoxirribonucleico? ¿Cuáles son sus siglas? ADN. ¿Ok? La que sigue, por favor. Para su comprensión, la mitosis se ha dividido en diferentes fases. ¿Cuál es la secuencia correcta? Profase, metafase, anafase y telofase. Así es, profase, metafase, anafase y telofase. ¿Cómo se llama la otra forma en que se pueden reproducir las células? Meiosis. ¿Okay? ¿Y ahí qué nos produce? ¿Células qué? ¿De qué características? Son iguales a su progenitor. A su progenitor. ¿Okay? La que sigue, por favor. Ejemplos de enfermedades causadas por mutaciones de proteínas. Hemofilia y Fenilcetonuria. ¿Okay? ¿Qué es la hemofilia? No coagula la sangre. ¿Okay? La que sigue, por favor. La evolución periódica fue controlada por la atmósfera primitiva y el clima. Ok. La evolución prebiótica. ¿Qué significa que sea prebiótica? Antes de la vida. ¿Okay? La que sigue, por favor. El proceso biológico que se lleva aproximadamente hace el tiempo. Síntesis, ¿ok? ¿Por qué decimos que aumentó la concentración? ¿Qué necesitan las plantas? Porque son quienes desarrollan ese proceso. ¿Qué necesitan las plantas absorber y qué emanan después de la producción? ¿Qué absorben? Y aparte, dióxido de carbono, ¿ok? Se alimentan del dióxido de carbono y a través de la luz se activan los cloroplastos que activan todo el proceso de fotosíntesis. ¿Y qué van a emanar las plantas? Oxígeno, ¿ok? Ellas absorben CO2 y nos dan a cambio oxígeno. Nosotros absorbemos el oxígeno y emanamos. ¿Okay?
Por eso es importante y fomentan mucho el que plantemos árboles, que plantemos, para la redundancia, plantitas. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio del ecosistema. ¿Por qué? Porque si somos demasiados humanos, las plantas tienen harta chamba. Y si son pocas, no se dan abasto. Es como, por ejemplo, cuando ustedes trabajan en algo y les llega la humanidad ahí en el trabajo y no se dan abasto esa para servir una mesa, para atenderlos en cobranza en una caja, para atenderlos en darles el producto o servicio que requieran, no se dan abasto. Si es uno, o por ejemplo una enfermera, tiene un pabellón de 20 camas, ¿saben cómo va a estar la pobre? Loca, ¿no? En cambio, si en un pabellón de 20 camas tenemos unas 8 enfermeras, o 9, o 10, que sería lo ideal, pues tranquilas de la vida, tienen perfecto a 2 pacientes cada uno, ¿no? Lo mismo pasa con las plantas. Si somos demasiados humanos y no hay casi árboles y no hay casi plantas, pues ¿cómo crees que va a estar el oxígeno? Muy limitado. Por eso es que hay más contaminación y de hecho si se fijan nuestro sistema respiratorio se está adaptando a esa poca oxigenación. Simplemente véanlo en países que son sumamente altos como por ejemplo Colombia, por ejemplo Perú, son países que están a más kilómetros sobre el nivel del mar, sobre el nivel del mar, que nosotros. Sin embargo, ellos tienen un sistema de oxigenación más efectivo que el nuestro. Ellos están con bajo nivel de oxígeno haciendo sus actividades cotidianas. Pero si se incrementa ahí los contaminantes, ellos sufren demasiado. Porque si de por sí viven en hipoxia, o sea, con poco oxígeno, les incrementas contaminantes, todavía más baja la cantidad de oxígeno. ¿Ah? ¿Qué pasa con eso? Empiezas a verte letárgico, a darte sueño, dolerte la cabeza, ya no es suficiente el hidratarte y empiezas a tener carencia, ¿ok? Tu cuerpo va a tratar de compensar las cosas, ¿ok? ¿Qué va a pasar ahí? Va a tratar de hacer una homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es mantener el control del cuerpo de una manera que sea vital, ¿ok? Entonces va a tratar de compensar todos los niveles con azúcar, con agua, con todo. Va a tratar de convertirlo lo más eficientemente en oxígeno. ¿Y qué te va a pedir? Que te calmes el ritmo cardíaco para no pedir más oxígeno a tu cuerpo. Entonces te va a decir, necesito que te sientes, calmes y hagas lo básico. ¿Qué hace el cuerpo? Prefiere darle ese oxígeno al cerebro y al corazón. Sacrifica piernas, sacrifica brazos, sacrifica muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo básico es aquí. ¿Ok? La que sigue, 89. Inician el flujo de energía a través de la cadena alimenticia en un ecosistema. La E Inician el flujo de energía a través de la cadena alimenticia en un ecosistema. Los productores. Si no hay producto, la pongo. La que sigue. La pérdida de la actividad vegetal de una región trae como principal efecto La erosión del suelo. ¿Okay? Okay. Vamos con química. ¿Ya habían visto química? ¿De este? ¿De 2008? Creo que este era el que tenía más materias que teníamos que ver. Ok. ¿La que sigue? Un compuesto es el amoníaco. ¿De qué se compone el amoníaco? O sea, ¿de qué? Nitrógeno e hidrógeno. ¿Ok? ¿La que sigue? Las moléculas sabemos No, la 92. partículas subatómicas que tienen la formación de los Los electrones, ellos son los que van a hacer prácticamente la magia. ¿Ok? ¿Quién sigue? Acá, joven. Al enlace que une las moléculas de agua se denomina fuentes de hidrógeno. ¿Qué es un puente de hidrógeno? ¿Qué característica tiene el puente de hidrógeno?
porque es un enlace débil para otros elementos, pero en específico para enlazar oxígeno y hidrógeno es el enlace más fuerte que va a haber, ¿ok? Y tiene una estructura muy específica con ciertos grados que no lo puede tener ningún otro enlace, ¿ok? Eso es lo que la hace poderoso. Los grados en que va a estar sus enlaces. La que sigue, Kimo. ¿Cuál de las siguientes sustancias es un ácido? La B. ¿Cómo se llama? ¿Qué es el Cl? Es creo que es de cloro, pero ¿Qué es lo que tienes en la panza para degradar todas las grasas y alimentos que te ácido muchas? clorhídrico. ¿Qué es el NaOH? NaOH. No, perdón. Hidróxido de sodio, ¿ok? Es el famoso hidróxido o hidroxilo, ¿ok? ¿Qué es el NaCl? O comúnmente llamado sales, ¿ok? Ok, la que sigue, por favor. Los muchos producidos tales y gases que componen el agua de Químicos y biológicos, ¿ok? La que sigue. El aire que respiramos, el elemento gaseoso de mayor cantidad es el nitrógeno. Nitrógeno. La que sigue. La D. Porque ¿cuántos nitrógenos tenemos de un lado? Dos. ¿Y del otro? ¿Y cuántos oxígenos tenemos de un lado? ¿Dos? Cuatro, ¿no? Y luego tenemos el otro oxígeno con el coeficiente 2 y el subíndice 2, pues dan 4, ¿ok? Acuérdense que en ambos lados debe de coincidir. Si es necesario que pongan, no sé si lo hayan hecho con una tablita, yo normalmente pongo el elemento y pongo la cantidad que tenemos por decir, como tenemos ahí 2 y aquí 4. Luego acá tienes antes otros 2 y aquí tienes 2. Tienen que quedar iguales. Entonces, si yo veo que aquí me estoy teniendo de más, ¿qué tengo que hacer acá para que sean iguales? Entonces, hagan su tabla inicial. Si no lo pueden hacer así de momento a ojo, hagan su tabla de lo que tienes antes y lo que tienes después de la reacción. Equilibras y vuelves a corroborar, si quieres, en otra tabla para que no te confundas y ya ves si te quedan parejos. ¿Ok? La que sigue. ¿Cuál de los siguientes el almidón? El almidón. ¿Ok? La que sigue. ¿De forma general de ¿De acuerdo? la E? La E. ¿Qué es el que está en el D? ¿Qué estructura es esa? ¿O qué familia? ¿Ok? No, porque tiene un carbono ahí que es un carboxilo, pero búsquenlo de todas maneras. ¿Ok? ¿Cómo sería el alcohol? ¿Ok? ¿Cómo es el del alcohol? No llevaría el doble enlace. ¿Mande? No llevaría el doble enlace. Como que digamos. No llevaría el doble enlace. Exactamente. ¿Cómo es el de una amina? NH2. 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 ¿Okay? Y una amida, ¿qué diferencia entre una amina y una amida? Ambas tienen nitrógeno.
Ambas tienen Que lleva un hidrógeno. carbón, ¿Vale? un carbón y dos. La amida. Bueno, Entre una amina y una amida. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Y no me refiero a esta línea. Ambas tienen nitrógeno. Ambas tienen hidrógeno. ¿Qué diferencia creen que sea? Exactamente, una tiene oxígeno y la otra no. ¿Cuál tiene oxígeno? La amida. ¿Ok? Deben de ver esas estructuras. Quienes van a área 2, es muy factible que les pregunten ese tipo de cosas. O que les pongan estructuras. ¿Ok? Que les digan que identifiquen una amida o identifiquen una amina. Porque ahí es donde, o ésteres, también les preguntan cuál es un éster. ¿Qué otro les llegan a preguntar? Aldehídos, cetonas, son los que más llegan a preguntar. ¿Okay? Ya sea en una cadena, que les muestren una cadena, o que les muestren la figura estequiométrica del compuesto. ¿Okay? La que sigue. Ajá. Ajá. Y la fermentación. Ok. ¿Qué es la electrólisis? ¿Qué significa lisis? Rompimiento. ¿Eh? Ruptura de. Electrólisis, ¿qué es? Ruptura a través de la electricidad. Pueden romper células, pueden romper enlaces, pueden romper cadenas. ¿Ok? Químicas. Generalmente en algunos laboratorios, a ver, ustedes tú niñas ya, tranquilas. Generalmente en los laboratorios de nutrición, laboratorios de ensayos neurológicos, etcétera, utilizan mucho la electrólisis para la ruptura de algunos enlaces celulares. ¿Ok? La que sigue, vamos a ver la historia. ¿Esta sí vieron historia en el examen? Hay uno de los dos que sí vieron historia. En este no, ¿verdad? No. Ok, entonces vamos a ir con la historia. La que estamos en calor. ¿Ok? ¿Alguna duda con lo que hemos visto? Porque yo ya me seguí como hilo de media, perdónenme. No les pregunté si tenían alguna duda con lo que hemos visto hasta aquí. ¿Todo bien? sí. ¿Se va entendiendo? Sí. Relación a las corrientes históricas con un representante. Señora A, que es el historicismo con Benedetto Croce, el naturalismo histórico con Carlos Marx, el positivismo con Augusto Comte, el estructuralismo con Claude Lévi-Strauss y la escuela de los con Ferdinand Braudel. ¿Se acuerdan que lo vimos en un inicio y que les dije, hagan su cuadrito de los historicismos y todo eso? ¿Se acuerdan de las corrientes historiográficas? Entonces, ay, ¿para qué van a poner? Para esto. ¿Ok? Así les preguntan. Luego les ponen el nombre y les preguntan hacia qué corriente es, o les preguntan el objetivo de esa corriente. Por eso les dejé esa tarea. Entonces, si pueden, repasen. ¿Ok? La que sigue. La principal característica del liberalismo económico es la de participación de Exactamente. Acuérdense que el liberalismo económico es el precursor o el papá o el abuelo, como le quieran llamar, pero su antecesor del capitalismo. Entonces va a tener el capitalismo las bases del liberalismo económico. ¿Okay? Cosa contraria con el socialismo. En el socialismo, ¿qué pasa con el Estado? Interviene en todo, no en la mayor, en todo. Les dice de qué van a trabajar, cuánto van a ganar, cómo van a pintar su casa, qué van a comer, todo, todo. Les dan
por ejemplo, en Cuba, les daban hasta hace unos años, no sé, ahorita ya tiene mucho tiempo que no voy, pero les daban una vez a la semana su régimen o su dieta. Les daban 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, media barra de jabón, hagan de cuenta la de barra de jabón de sote, media barra de jabón para lavar su ropa y sus cosas. Les daban 1 kilo de carne para toda la semana. Les daban, ¿qué más? Media botella de aceite. Y hay una lajita de jabón para el cuerpo. Hasta ahí, nada de champú, nada de pan, nada de tortilla, nada de ese tipo de cuestiones, ¿ok? Ellos se alimentaban de granos básicamente y lo que pudieran ellos cultivar, pero el gobierno siempre les dice en cuánto lo van a vender, ¿ok? Yo tengo un amigo que es cubano, se vino hace ya como unos 12 años en México, estudió biomédica y nos contaba en alguna ocasión que hubo una crisis muy fuerte en Cuba que no había carne. Entonces lo que ellos comían prácticamente era lo que hubiera que correr. Ratas, gatos, obviamente perros, lo que hubiera, porque no había para comer carne. Y lo que les daban era muy poquito, entonces se quedaba la gente con hambre. En ese tiempo fue cuando después dieron permiso para que salieran solamente por generación de gente que estudiara, 2 personas. Podían salir fuera del país, pero tenían la cocina de nosotros. No se podían llevar a nadie más, ellos solos tenían que salir. Él tuvo que salir para poder ayudar a sus papás, les mandaba dinero, se vino para acá a México, revalidó estudios y desde ahí empezó a trabajar. Entonces ahorita hace como 1 año se pudo traer a sus papás y a uno de sus hermanos. Y pues su esposa es mexicana, ella la conoció allá en Cuba, pero ella viniendo para acá, pues pero sí es muy, muy fea la vida en un país socialista tan extremo. O sea, porque todo lo determina el gobierno. Y en el capitalismo no. En el capitalismo, pues la iniciativa privada es la que manda sobre sus bienes y servicios. O sea, los costos que va a ejercer de lo que produce y en lo que lo va a vender. ¿Ok? Bueno, de la que sigue, por favor. ¿Cuál era la demanda principal de la revolución? ¿De qué siglo estamos hablando ahí? Siglo XIX, o sea, posterior a las ideas de quién. ¿Ideas de qué? Después de las ideas de ilustración que fueron del siglo XVIII, siglo de las luces. ¿Por qué piden gobiernos constitucionales? Para cambiar la monarquía absoluta. Exactamente, ya habían empezado a cambiar con gobiernos republicanos, ¿se acuerdan? Seguían siendo imperios, pero republicanos. ¿A qué me refiero que sean republicanos? Que se dividía el poder. Acuérdense que republicano significa división del poder, ¿ok? En una república, sí o sí vamos a tener al menos 2 representantes. El ejecutivo y el legislativo, de primera instancia. ¿Estamos? Al menos. Ya después se agregó el judicial. ¿Ok? Entonces, una vez que ya instauraron la república dentro del siglo XVIII, que fueron las ideas de ilustración, llega el siglo XIX, donde viene la última batalla, que es la de ¿quién? En Francia. Revolución Francesa. Y con esto, ven que se necesita también una constitución para que esto coincida con esto. Para que no importando quiénes estén aquí, si esto ya está, se tienen que regir sobre esto. Es como nosotros. Las constituciones que hemos tenido sí se han reformado, han ido y venido, pero de base tienen la original, que es la de quién, ¿de qué año? Es la última, pero ¿cuál es la primera?
¿1800 qué? 57, ¿ok? Entonces ahí tenemos una, ¿sale? Pero de ahí se ha estado moviendo, no se cambió completamente. Algunos artículos siguen todavía desde esa época. ¿Se ha reformado? Sí. ¿Que la han movido como le han querido? Sí. Pero finalmente tenemos una constitución, ¿ok? Entonces, aquí sabemos que en el siglo XIX, después de estar con una república, con un gobierno tipo republicano, pasamos a gobiernos de tipo constitucionales, ¿ok? La que sigue. La guerra de excepción de la carrera de todo lo que hace información. Ajá, ¿por qué? ¿A dónde iba a participar? Que le dijeron, no, espérate, primero ganamos aquí el ganado y luego vamos. ¿A qué guerra iban a participar? Bueno, sí, iba a ayudar a Benito Juárez, pero ¿a qué guerra se estaba yendo? Bueno, más bien, ¿qué es la guerra de secesión? Guerra contra el esclavitud. Ajá, para la abolición del esclavitud, ¿ok? Donde Juárez también en esa época estaba pidiendo apoyo, ¿se acuerdan? Exactamente por la intervención francesa, pero le dijeron, ahorita no, joven, pero no tengo que arreglar lo de ahí. Por eso ese país es tan avanzado, porque primero ve por sus intereses, ¿vale? Soluciona sus problemas. Exactamente. Que los tiene. Sabe que debe de tener lo económico, lo político y lo social en orden. Si alguna de estas esferas tiene problemas, seguro hay una. ¿Ok? Y además ese país se concentra en arreglar primero eso y después se mete en alguna otra guerra. No, si quiere, se mete. Se mete. O sea, sí o sí, es el amopolio de todos los modos. Y México, no, o sea, México, a pesar de que tiene problemas dentro y fuera del país, se siguen. Es otro tema, no lo vamos a. La que sigue, por favor. Región europea donde se encontró la cumbre de la Primera Guerra Mundial. Los Balcanes. Los Balcanes, esa ya nos la sabemos. La que sigue, por favor. La crisis económica de 1929 en Estados Unidos de América se produjo debido a la crisis de la bolsa ¿Ok? De Nueva York, ¿no? Pero ahora están hasta los de dónde. La que sigue. Regímenes militaristas de Europa en la primera mitad del siglo XX que se caracterizaron por ser antisocialistas, anticristianos y democráticos. ¿Qué es totalitarismo? Los regímenes totalitarios, ¿ok? Y aquí tiene una clave muy importante: antisocialistas, anticristianos y antidemocráticos. ¿Qué significa? Que se van a imponer, y no nada más socialmente, sino por la fuerza, ¿ok? Por eso son regímenes militarizados, se van con todo. ¿Cuáles son esos regímenes militarizados? Los demás. Italia y Alemania, ¿ok? También, ¿quién hubo otro? El de Japón, ¿ok? También sumamente sanguinario, ¿ok? La que sigue, por favor. ¿Quién va? Sí. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Sería la D. Hitler invade Polonia. Los alemanes toman países. Ataque japonés a Pearl Harbor. Desembarco angloamericano en Normandía y bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Esa fue la última parte. Acuérdense que ahí es cuando termina la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas, ¿ok? De hecho, hay unas imágenes de cuando fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Muy fuerte. La que sigue, por favor. Relaciona la columna de acontecimientos con la de personal. Anastasio Moza, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el poder.
Augusto Pinochet dio el golpe de estado a Salvador Allende en Chile e impuso una dictadura. Fidel Castro comandó una guerrilla que acabó con la dictadura de Fulgencio Batista. Y Juan Domingo Perón, pues ya creó la doctrina de justicialismo en Argentina. ¿Ok? Perfecto, la que sigue, por favor. Yes. A la invasión de Nuevo León, la ley, A la globalización. ¿Ok? Vamos con la histeria de México. La que sigue. los primeros religiosos que evangelizaron a los indígenas en la Nueva España fueron los franciscanos. Los frailes franciscanos. Son los primeritos que llegaron y prácticamente se quedaron entre Veracruz, luego corrieron hacia el centro y sur del país, que de hecho aún todavía podemos ver muchos vestigios de esa congregación en todo lo que es Chiapas. La mayoría, si van por ejemplo a Puebla, la mayoría de las iglesias que van a tener, ¿se acuerdan que vimos un poco de historia del arte? Todas las iglesias o la mayoría que vean en forma de arco y que tengan cúpula, generalmente son de iglesias franciscanas, que la orden son franciscanos. Normalmente los agustinos, su forma de construcción es en pico, pero los franciscanos es muy característico los arcos y cúpulas, y que son iglesias pequeñas, no les gustaban iglesias tan grandes. Acuérdense que con los demás, la mayoría eran majestuosas, más las de picos, que eran del siglo de oro, que le llamaban también barroco, que forman mucho pico, ¿ok? O el estilo gótico, como le llaman. Ajá. El estilo gótico se caracteriza, aparte de los picos, que fueran iglesias o construcciones muy grandes, muy largas y muy altas. Con ellos no, con los franciscanos eran bajitas, en cúpula y en arco. ¿Ok? Y por ejemplo, si la iglesia, aunque sea grande, pero termina en cúpula. Esos ya son otra congregación, normalmente. Pero franciscano, por lo que se caracteriza, es que son muy sencillos, sumamente sencillos. Casi siempre vas a ver que su atrio, su atrio es el frente, donde hace toda la consagración y la misa, generalmente es de piedra, y ni siquiera piedra tallada o piedra así, mármol, no, es vil piedra así como la encuentran, la llevan, la ponen, hacen el monolito para que no se caigan las cosas, y a lo más lo barnizan para que lo puedan limpiar y demás. Son sumamente así como que no les gusta el dinero, o sea, son sumamente, ay, se me olvidó hasta la palabra, humildes, exactamente. Son muy humildes. Por ejemplo, hay otras que utilizan lo que es la paja y el adobe, lo que es el barro, el adobe, y construyen con adobe, y todavía después le pasan una placa de cal, una pigmenta de cal, y luego le ponen como barniz, sellador. Y así son sus construcciones, son sumamente rústicas. Esa es la palabra, rústicas. Y utilizan mucho madera. Lo que son el cáliz, no son de metal. El cáliz es de madera. Ellos lo tallan. Ellos fabrican todo, desde lo que son su indumentaria, su túnica, okay, muy bien, su túnica, y lo que es el rosario, ellos lo hacen, lo tejen con mecate o también hay el otro que se llama, que les dije de las haciendas en el sur de Yucatán. ¿Qué está pasando? Me falta agua. Se llama, no me falta agua, estoy diciendo nada. Por eso no pienso tanto. ¿Cómo se llama? Con el que se hace el mecate. Bueno, ahorita que me acuerde que tomé agua, les digo. Pero ellos lo fabrican, todo eso lo fabrican ellos. ¿Okay? La que sigue, ¿cuál? Durante la primera década del siglo XIX en Nueva España, se habilitaron los diferentes populares y criollos, se generó un sentimiento entre los criollos y los del bajo clero, y se crearon expectativas
artistas ante la invasión a política de España. Ajá, que es precisamente la gesta para la independencia de México, ¿no? Ok. ¿La que sigue? Relaciona el personaje con el movimiento del movimiento de defensa que le corresponde. Es la D. ¿La B dijiste? Sí. ¿Qué va como? Javier Mina, Javier Mina con el cuerpo no. ¿sí? Sí, fue fusilado como traidor a la patria. Miguel Hidalgo se retiró a punto de tomar la Ciudad de México. Vicente Guerrero se unió a la campaña de Iturbide. José María Morelos fue sitiado en Boston. Ujú. Ok. ¿La que sigue, por favor? Durante los primeros años de vida independiente nacieron en México varios grupos políticos con planteamiento. Algunos de ellos eran federalistas, sindicalistas. Que es la E, ¿no? ¿La que sigue, por favor? En diciembre de 1857 se publicó Félix Solórzano, reclamando el plan de Tacubaya en el que se desconoce la Constitución. El presidente Ignacio Comonfort se unió a la rebelión de los conservadores e hizo encarcelar a Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y después lo liberó y huyó al extranjero, dejando la presidencia en manos de Zuluaga. Zuluaga. Sus acontecimientos provocaron la Guerra de Reforma. La guerra de Reforma. ¿Ok? ¿La que sigue, por favor? Uno de los problemas que enfrentó la Ujú. ¿La que sigue? Aquí se raya la entrevista Díaz Friedman, la huelga de Calimera y el partido antirevolucionista son hechos que hacen referencia a las cosas de la revolución. Ok. ¿La que sigue? Movimiento amigo que se unieron en la convención de Aguascalientes del 1914 contra el constitucionalismo y Zapata. Ok. ¿Siglo XIX? Ah, sí, ¿a través de quiénes? ¿A través de quiénes? Ajá. Pascual Ortiz Rubio y el otro, Abelardo Rodríguez. ¿Ok? ¿La que sigue? El crecimiento económico logrado en el país después de la Segunda Guerra Mundial se lo constituyó como El milagro mexicano. ¿Ok? Acuérdense que fue con quién. Manuel Aguilar. Manuel Ávila Camacho. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues completamos uno. Vamos con el otro. Le llaman de 2011. Igual empezamos con el compañero, ¿verdad? Sí, por favor. De este vieron algo de historia, ¿verdad? Sí. Las dos vieron historia de México Universal. Ah, perfecto. No vieron literatura tampoco, ¿verdad? En este. Literatura en este. Sí. ¿Sí vio literatura? ¿Español? Español no. ¿Sí? Sí, que no le valía el español y literatura en las dos historias. Ok, entonces nos vamos. Química. Vamos con química. Química, la 61. Ok. ¿Quién va? Más. Por elementos.
Que tenemos aquí elementos. Sodio, Sodio, cloro y fósforo. ¿Ok? La que sigue, por favor. De mezcla. ¿Ok? La que sigue. Los ordenamientos horizontales en la tabla periódica se llaman periodos. Periodos. Muy bien. ¿Y los verticales? Grupos, no. Grupos o familias. ¿Ok? La que sigue. La 64. ¿Cuál reacción Ah, de la D. Ahí mucho ojo. Siempre que tengamos un hidroxilo o grupo hidróxido OH y que tengamos un ácido, al chaleco siempre nos va a producir una sal y agua. Siempre. Entonces, cuando les pidan una reacción que la identifiquen o que les digan qué produce un hidroxilo con un ácido o un grupo hidróxido con ácido, les va a producir una sal más agua. ¿Ok? Siempre. Si se fijan ahí, tienen ácido clorhídrico e hidróxido de potasio. Y les produce el cloruro de potasio más agua. ¿Ok? La que sigue, la 65. ¿Cuál de las sustancias es con ácido? Sería la ácido clorhídrico. Que esta no la repitieron del dato, ¿no? La que sigue. 67, en la siguiente reacción. No, 66. ¿Cuál de los siguientes valores de pH corresponde a la mayor concentración de iones por? Sería la de 13. La 13. ¿Qué son los iones OH? ¿Álcalis o bases? Son bases, ¿ok? Entonces siempre van a ser del lado del 7 hacia la numeración más grande, ¿ok? La que sigue, por favor. La siguiente reacción es igual a ácido magnesio. No. Es un nitrógeno. Para que tengamos un óxido ácido, debe de haber un nitrógeno y debe de haber oxígeno. ¿Ok? La que sigue, por favor. la azúcar común se causa por solo carbohidratos. Solo carbohidratos. La que sigue. Yo, pero no tengo ese. ¿Alguien que se lo preste? 6-9. Una proteína está formada por una cadena de aminoácidos. De aminoácidos, ¿ok? Casi como chicharitos, van a ir formaditos. Está formada la proteína. La que sigue. Con respecto a los intercambios de energía en una reacción química, ¿cuál de los siguientes asociados es verdadero? En una reacción química se rompe y se forman enlaces. ¿Ok? No, vamos con biología. La 71. ¿Quién va? Y el ribosoma. ¿Ok? La que sigue. A ver, allá. Ya, silencio. Es el que interviene en las transacciones energéticas de la célula. ATP. ¿Por qué? ¿Qué es el ATP? Es la unidad energética. ¿Y qué significa ATP? Adenosín trifosfato, o sea que tiene 3 fosfatos o fósforos. ¿Ok? La que sigue. ¿Cuál o cuáles de las siguientes características ventajas biológicas de la biodiversidad sexual? Ajá, sería que propicia la variabilidad genética por el intercambio genético durante la meiosis y la fecundación y mantiene la condición diploide de la especie por la unión de gametos que difieren de diferente progenitor. La que sigue, por favor, la 74.
De acuerdo con la nomenclatura latente, los caracteres recesivos están representados en letras minúsculas. Minúsculas. ¿Qué es que sea un carácter recesivo? Está, pero no se expresa. ¿Ok? ¿Y cuál es el otro carácter? El dominante, que es el que generalmente se va a expresar. ¿Ok? La que sigue, por favor. Las situaciones son importantes porque producen la variabilidad sobre la que opera la selección natural. Así es lo que nos permite adaptarnos a las nuevas condiciones. ¿Ok? Porque mutamos. La que sigue, por favor. Al conjunto de técnicas que hacen posible el aislamiento, estudio, modificación, transferencia de genes de un organismo a otro se le llama recombinación genética. Así es. La que sigue, la 77. En la segunda mitad del siglo XX, en la teoría científica formulada por Paris permitía demostrar de manera experimental que la materia básica de los partículas. Así es. Okay. La que sigue. Los organismos pertenecientes a los reinos fúngico, vegetal y animal presentan células de tipo procariotas. Procariotas. El conjunto de organismos que comparten la misma área física y se reproducen, forman una población. ¿Una qué? Población. Población. ¿Y la última? Y eso ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Eh? Ya tienen entonces completo todo lo demás, historia de México y universal, ¿no? ¿Les falta algo de aquí? ¿Literatura también ya lo tienen? ¿Sí? Entonces ya no les deben nada de ningún examen. Ya les explicaron todo. Geografía. Por ahí no me dijeron eso. ¿Alguna duda con lo que vimos? ¿No? Nos quedan como 17 minutos. Pues vamos geografía. ¿Qué tienen ahorita después? Entonces, Marta, ¿le puedes preguntar a la presidenta? ¿Qué ven? Me comentan que ya vieron español, literatura y las dos historias en el de 2011. Ya acabamos de ver biología y química en ese. En el 2008 ya lo acabamos. No sé si puede haber, ya sea en cualquiera de los dos, geografía estos minutos que quedan. Porque me dicen que en geografía no lo han visto. ¿Geografía? ¿O qué materia quieren? ¿Geografía? ¿Sí? Pues tienen aparte del 2008. Los vemos en eso. Es el 111. Son las películas.
Acá bien sentados, perdóname, pero no, no me aguanta mucho. ¿Con quién me quedé? Si no, ok. Yo también. ¿Sí? No, perdón. Ah, ok. No, ahora sí ya, disculpa. El desplazamiento de los continentes se explica como consecuencia de las corrientes de convección del manto. ¿Ok? ¿Qué es el manto? La parte superficial de la Tierra. ¿Ok? La que sigue, por favor. Oaxaca y Guerrero. Ven que tenemos dos. ¿Cómo? Occidental y del sur. ¿Ok? ¿Por qué se llama occidental? Imagínense que dibujó bonito. Imagínense. Esto va más delgado porque parece que tiene el... imagínense, ¿ok? Que es la República Mexicana. Una está por aquí. Y la otra está por acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es cuál? La del sur es la que está más pegada a Veracruz. Sí. ¿Ok? ¿Y esta? Sí, Ajá, porque está del lado de qué? Del occidente. Ajá, pegado hacia Jalisco. Por eso es la perla de occidente, Jalisco. ¿Ok? Entonces ahí se pueden más o menos guiar. Hagan semejanzas, hagan analogías. ¿Okay? Les digo que necesito agua. Parece que les diga que la gente está... También, de hecho, sí, eso te ayuda mucho, te ilustra. ¿Okay? Bueno, la que sigue ahora sí. En el mundo, las mayores reservas energéticas se localizan en Medio Oriente. ¿Por qué creen que es en Medio Oriente? Porque fue donde estaba la frontera y abre, se parte y quedan todos. Es lo que todavía sigue conservándose más de lo que fue la frontera. ¿Okay? La que sigue. La medida de suelo que hago aquí representa la representa Los glaciares. Ya casi no hay. Ya están. Extinguiéndose. La que sigue. A nivel natural, el estado del clima está en la selva del Congo, en la selva. Es la selva. ¿Okay? La que sigue. Y además, ¿qué otra cosa? Sí, pero básicamente es esa la, ¿ok? La que sigue, por favor. Las dos áreas de mayor concentración de la población son Europa Occidental y Asia Occidental. No. Asia Oriental y ¿qué otra? Occidental. ¿Por qué? Porque acuérdense que inclusive en Asia están diciendo que cuántos hijos puede tener por pareja. Uno, porque ya hay uno. ¿Ok? La que sigue, acuérdense por eso. O sea, ya de plano. O sea, y de hecho prefieren que sean más niños que niñas. ¿Por qué? Porque también ya hay muy poquito. La 117 es la A. Y luego de esos niños resulta que tienen más. Ahí se surgieron como resultado de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sería la de Letonia, Ucrania y Georgia. ¿Se acuerdan de todos los 15 países en los que se dividió la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas? ¿Se acuerdan que se los di? ¿Los vimos en la Historia Universal? Ah, no, no lo hemos visto, ¿verdad? Nos falta. Son esos dos temas los que nos faltan. Letonia, Lituania, Estonia, Kazajistán, Uzbekistán. Esos son los temas. Sí, no, es el último que me falta de darles. Okay. La que sigue.
¿Quién va? 119. Bovina, ¿ok? Acuérdense que toda la parte norte en cuestión, a ver, ya ustedes dos, Sí, pero es que ya tengo ese examen. sí, pero está, no, tú también estás hablando, entonces, por favor, respeto. Acuérdense que la parte de geografía económica aquí es muy relevante. ¿Por qué? Porque nos dice qué produce cada estado o cada región. Generalmente en el norte, a pesar de que hay poca agua, todo lo que son los ganaderos han visto la manera de poder tener recursos para alimentar a sus cabezas de ganado. Y generalmente, ¿qué van a tener? Bovinos, ¿y qué más? ¿Caprinos? ¿Cabras? No. Son bovinos. ¿Qué más? Ovinos, ovejas. ¿Ok? Es lo que más van a producir. Y yéndonos hacia lo que es el Mar de Cortés, las penínsulas y demás, ¿qué es lo que hacen en la península de Baja California? La pesca. ¿Ok? Y también hay algo que se llama la vid, o sea, la uva. En todo lo que es la parte de California, en la Alta California, lo que viene siendo una parte de Estados Unidos y lo que es hacia Tijuana y un poquito hacia abajo, producen la mayor cantidad de vino blanco de nuestro país, porque ahí están las condiciones necesarias para que se maduren las uvas. ¿Ok? En toda la parte de Sinaloa, Nayarit y Colima se dedican más a qué? A la producción de tomates. Por eso están los tomateros de Culiacán. ¿Ok? Producen mucho tomate, lo que es el tomate, el jitomate que conocemos aquí, el de bola o el guaje, se producen allá, pero más el bola. Todo ese producto se va de importación, o sea, se va a Estados Unidos y aquí se queda, aunque no pasó, ¿ok? Para consumo nacional. Todo lo que viene siendo en la parte que se le conoce como el Bajío, que es Querétaro, una parte de León, pero más en Querétaro se producen aguacates. Los aguacates chiquitos, así de este tamaño, esos se producen en Querétaro. Y los grandotes, más o menos como de este tamaño, no el petaconzote, que es un poquito más grande, más mantequilloso, se produce en Michoacán. Michoacán es la cuna del aguacate. Y aparte también tienen mucha leche, o sea, tienen muchas vacas y cabras y de ahí producen lo que son los quesos. Y tienen mucho también ganado porcino, de ahí son las carnitas, las famosas carnitas michoacanas, ¿ok? De lo que es Quiroga. Quiroga es una provincia pequeña dentro de Michoacán, que es la productora de, o donde nació todo lo que, claro, las famosas carnitas. Por ejemplo, en todo lo que es la zona de Veracruz, es zona cafetalera, al igual que la zona de Chiapas, una gran parte de Guerrero y Oaxaca. Oaxaca también tiene lo que es la cocoa, el chocolate, y se produce también otros condimentos para tener, por ejemplo, también en la zona de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, es zona más minera, ¿ok? Hacia la parte de un poco de Coahuila, Monterrey y Tamaulipas es más metalúrgico el asunto, ¿ok? Producen más cuestiones de hierro forjado, láminas de construcción de hierro, etcétera, etcétera, ¿ok? Por eso está la famosa fundidora de Monterrey, ¿ok? Todo lo que es hacia la parte de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, sí pescan, pero es una pesca más para local. Ellos lo que producen es enequén, ya me acordé. El enequén es con el que se produce el mecate, es con lo que les decía de los frailes, que es con enequén. ¿Okay? Ahí hay la mayoría de haciendas enequeneras para la producción de mecate y otras fibras que se parecen mucho a lo que es la manta. ¿Okay? La manta se produce también a base de esa fibra. ¿Okay? Y pues bueno, Chiapas tiene mucho terreno de dos tipos de clima. Uno de un poco como de alta montaña, hacia donde está lo que son el cañón del Sumidero, hacia arriba, todo lo que es la sierra, y abajo hacia lo que es toda la costa, es clima tropical. Entonces ellos producen mucho mango, lo que les decía del café, café de altura, la zona de la sierra,
y algunas otras cositas, ¿no? Y de lo que más se ayudan es del turismo, básicamente. ¿Sí? Bueno, la que sigue, ¿cuál es, perdón? Solo marítimo, de cuestiones petróleo y gas, solo de contexto. Ok, sonda de Campeche. ¿Alguna duda con esto, chicos? No. ¿Queja, sugerencia o comentario? ¿No? ¿No? Yo espero, ahora sí espero que la siguiente ya pueda yo concluir con ustedes. Yo pensaba concluir hoy, pero me avisaron de noche que tenía que realizar este examen. Traía todo mi material, sí, ¿no? ¿Cuándo es tu examen? ¿Cuánto? A partir del 13. 20. ¿Les quedan cuántas semanas? Si no les llego a dar la siguiente semana, el material se los mando con Carolina. ¿Ok? Que no es mucho lo que nos falta, prácticamente es globalización y lo que viene siendo lo de la caída de la URSS, la caída del muro de Berlín, las guerras más modernas, por así decirlo, que es la del Golfo, la de Palestina, la separación de, bueno, la emancipación de Asia y África, que eso también lo vimos. Sí, son las dos últimas unidades que nos. Realmente es poco, lo más denso, lo más pesado ya lo vimos. Y de alguna manera ya lo han visto con los exámenes. O sea, realmente lo que nos falta es poco. Yo creo que sí en las 2 horas sí lo. ¿Okay? No dejen de estudiar, ya están a poco tiempo de hacer su examen. Ya es realmente estar contra reloj. Pues échenle muchas ganas. No, aunque les dé flojera, repasen, estudien sus tareas de cada una de las materias que les han dejado. En todo lo que es mate, física, prácticamente, porque química es mucho teoría. Yo diría que química es un 70% teoría, 30% ejercicio. Si se dieron cuenta ahorita que repasamos, son conceptos, son básicamente conceptos. Y como les dije desde un inicio, prácticamente el 60% del examen lo tienen en la mano los conceptos, que son las 6 materias que tenemos de teoría. Y las otras 3 pues son ejercicios, química, física y matemáticas, ¿okay? Pero más física y matemáticas. Igual de física pues son conceptos matemáticos, pero en función a lo que hacemos. Aceleración, velocidad, de lo que estaba leyendo en sus exámenes. Y pues matemáticas no les queda más que también ver todo lo que son funciones, lo que son las gráficas. Seguramente les va a venir algo de que tengan que determinar con la parábola, con la hipérbola, con la elipse. A lo mejor un toroide les puede llegar a venir, etcétera, etcétera. Hipérbole también. Entonces, sí tienen que repasar los temas. ¿Okay? Bueno, ya mismo, ¿verdad? Nos esperamos a para que puedan saber.